Te damos la bienvenida a EPE Agro, un proyecto sonoro centrado en el sector agroalimentario de España creado por Europa Press. Cada mes encontrarás una nueva entrega con la que estar al tanto de la actualidad y profundizar en las numerosas aristas de un sector fundamental en la economía del país. Lo haremos con un repaso de las noticias más destacadas y de la mano de sus protagonistas que pasarán por nuestros micrófonos. Bienvenidos a EPE Agro, el podcast de Europa Press sobre el sector agroalimentario español. Soy Alarilla Ruiz. Y yo, Ana López. Como periodistas de Europa Press te traemos algunas de las noticias más relevantes del sector primario en nuestro país, en cuya economía se mantiene como un pilar fundamental. En este episodio, además, contaremos con la visión de la europarlamentaria del PP, Carmen Crespo, y nos despediremos con la sección final de El Silo. La actualidad del sector agroalimentario viene marcada por la incertidumbre ante los aranceles que el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, pueda imponer a productos europeos. Un escenario que causa preocupación por los posibles efectos en la exportación de vino o aceite de oliva, por ejemplo, y ante el que se pide una respuesta contundente de Bruselas en caso de materializarse. Eduardo Cano, secretario de Organización de COAG Andalucía, analizaba así la situación. Se anuncian fuertes aranceles de Estados Unidos a los productos europeos y, por lo tanto, la agricultura va a salir perjudicada. La pregunta es ¿qué va a hacer Europa? ¿Qué papel va a jugar la agricultura y ganadería? Lo primero que nosotros planteamos a Europa y, por lo tanto, al gobierno español es que Europa tiene que reforzar su mercado interno. Somos más de 500 millones de consumidores con un alto poder de compra. Europa no puede tener el mercado abierto de par en par y que vengan a hacer negocio a nuestro mercado. Primero, si Estados Unidos y otros países se protegen, nosotros debemos de proteger nuestro mercado también y nuestros agricultores y ganaderos. Y en segundo lugar, también habrá que buscar acuerdos comerciales que sean recíprocos, que sean acuerdos comerciales que nos aporten beneficios, que no solo nos perjudique, y lógicamente ahí vemos como un potencial China, Canadá, Japón, los países árabes. Y si ha habido otro protagonista durante las últimas semanas, ha sido la lluvia, con un tren de borrascas que puede sentenciar la sequía de larga duración en España. La reserva hídrica se encontraba al 58% el 4 de marzo, con algo más de 32.000 hectómetros cúbicos de agua embalsada, y a día de hoy superan el 70% con casi 40.000. Estas precipitaciones han supuesto un alivio para el campo en general y van a permitir relajar las restricciones de abastecimiento y regadío, como ha anunciado, por ejemplo, la Junta de Andalucía en cuencas intracomunitarias. No obstante, también han provocado pérdidas significativas en cultivos por inundaciones, fuerte viento y exceso de humedad. Los productores de fresa dan fe de ello, como nos cuenta el gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Rafael Domínguez. La primera quincena de marzo pues se ha desarrollado con una bastante lluvia, la verdad que ha causado pues bastante daño, vamos a decirlo así ya, porque veníamos también de un febrero muy húmedo y naturalmente pues esto en el mes de marzo pues ya con donde se espera una producción diremos normal, no ha podido ser porque en realidad pues prácticamente hay primeros retrasos en las maduraciones y demás por el tema de los nublados, pero sobre todo lo que hay es un daño derivado de tantísima humedad como se ha acumulado en los macrotúneles y por lo tanto hay un destrido importante en la fruta que no ha podido ser comercializada. Prácticamente hay entre un 15 y un 20% de esta producción que se destría. No va a los mercados y no se comercializa. Un sector para el que la lluvia está siendo beneficiosa es el del olivar de cara a la floración y la próxima cosecha. La actual, además, ha permitido volver a cifras de una producción media tras dos anteriores muy malas como consecuencia de la sequía. A falta de conocer los datos finales, se espera superar los 1,4 millones de toneladas de aceite de oliva, un producto cada vez más apreciado por su calidad y por sus propiedades saludables.
Pese a ello, la Interprofesional del Aceite de Oliva Español lamenta el persistente incumplimiento por parte de algunos establecimientos de hostelería y restauración del Real Decreto que desde hace más de una década obliga a presentar este producto en envases inviolables, que garanticen su integridad y que estén debidamente etiquetados. Su presidente, Pedro Barato, lo explica así y reclama más control a las administraciones competentes. Tienen que velar por el cumplimiento de la ley, esa ley que ya tiene 10 años y que el producto, el aceite de oliva, tiene que llegar al canal Horeca, tiene que llegar a la restauración pues con una botella o con un recipiente donde tenga, que sea el tapón inviolable, que sea irrellenable, que tenga una trazabilidad, que tenga unas etiquetas claras y que esto es tan sencillo como que el consumidor tenemos que estar a favor de él. Él se ha comprometido a hacerlo, de hecho me consta que ya han hecho en torno a 650 visitas a establecimientos y que las cosas van bastante mejor, pero hay que recordar, hay que prevenir y que esa prevención sea de obligado cumplimiento la ley. Desde Andalucía, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, recoge el guante. Desde la Junta de Andalucía defendemos el cumplimiento estricto de esa norma que obliga a los establecimientos hoteleros a disponer de aceiteras con tapones especiales para que no puedan ser recargadas. Es una manera de proteger a los productores de aceite de oliva, pero también es una manera de proteger a los consumidores. Por eso, desde la Junta apoyamos esta iniciativa que está teniendo la Interprofesional del Aceite de Oliva. El año pasado realizamos más de 600 inspecciones y es verdad que la gente generalmente cumple, aunque aquellos que todavía incumplen deben ser castigados convenientemente para de esa manera hacer que este producto, que es emblema de nuestra tierra, siga siendo ejemplo de calidad en el mundo entero. La norma está ahí y ahora es deber de todos que se cumpla y desde luego la Junta de Andalucía será diligente, insisto, convencidos como estamos de que protegemos a los consumidores y también a los productores de aceituna, a los productores de aceite de oliva. En materia de pesca, ha comenzado la pesquería de sardina ibérica en el Cantábrico y Noroeste, con medidas de gestión para los buques de Cerco, Racú y Pío Bardeira en este caladero, que abarca aguas del mar Cantábrico y del Océano Atlántico. El Gobierno establece una cuota de 10.132 toneladas para esta flota, además de 445.438 kilos para la de Xeito. También se ha abierto la pesquería de caballa para los buques de flotas de otras artes distintas al arrastre y al cerco, con puerto base en las provincias de Cantabria y A Coruña. Igualmente se ha abierto la del bocarte, con el que se elaboran las anchoas, que llega con cambio en el modelo de gestión. Sin dejar este ámbito, el consumo de los productos del mar ha estado presente en el Senado, donde el PP y el Gobierno han mostrado sus diferencias. El senador popular Manuel Santos Ruiz ha reclamado la bajada del IVA y campañas de promoción, a lo que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, le ha respondido que fue precisamente el Ejecutivo del PP el que subió el IVA al pescado e hizo 0 campañas, frente a las desarrolladas por su ministerio por valor de 11,5 millones. Los escuchamos. Para incentivar el consumo tiene que tocar usted muchos palos y parece que no quiere mover un solo dedo. Hizo caso omiso al sector cuando le pidió que bajara el IVA. Hizo caso omiso a los acuerdos del Senado y del Congreso. Usted lo que hizo fue olvidar y discriminar a la pesca. Decirle a todo el mundo que la bajada del IVA no tenía nada que ver con un incentivo al consumo. Lo que le hizo fue el timo del tocomocho allí en Gonsemar, explicándole que tienen 6 o 7 millones para campañas durante todo el año, pero estamos en el mes de marzo. ¿Qué tiene usted pensado? ¿Tiene continuar esa campaña? ¿Tiene pensado seguir gastando el dinero de esa forma en la que nadie se entera de lo que pretenden en su incentivo del consumo? El pilar pesquero es sin duda uno de los fundamentales porque tenemos una capacidad extractiva de 800.000 toneladas anuales y además importamos del exterior aproximadamente 1,5 millones de toneladas, que constituyen un pescado, ya sea fresco, congelado o en conserva, que es un elemento fundamental por ser una proteína de alta calidad, que tiene un alto valor biológico y además una baja huella de carbono. ¿Saben ustedes cuántas campañas de promoción en este siglo, desde el año 2000, han tenido lugar de consumo de pescado en España con los gobiernos del Partido Popular? 0. Llena tu mesa de mar se llama la campaña en curso en el presente año. Y sobre el tema del IVA, ¿sabe quién subió el IVA del pescado en septiembre del año 2012? Ustedes,
que ahora piden que se rebaje. Por su parte, en el Congreso de los Diputados ha sido aprobada la Ley de Desperdicio Alimentario. Promueve la donación de alimentos sobrantes en el sector de la distribución, obliga a grandes superficies a suscribir convenios con ONGs para ello y contempla sanciones por incumplimiento. Productores como UPA inciden en ese objetivo y en la necesidad de garantizar precios justos. Lo señala su secretario general, Cristóbal Cano. Esta ley debe contribuir a que todos los alimentos que producimos lleguen a su destino, que no es otro que ser consumidos y no desperdiciados. Agricultores y ganaderos trabajamos cada día para ser más sostenibles y las pérdidas son el peor final para el esfuerzo de nuestro trabajo. Por último, debe hacerse compatible esa reducción del desperdicio alimentario con una garantía de precios justos para agricultores y ganaderos en todos los casos. En este primer capítulo de entrevista nos vamos directa a Bruselas de la mano de la eurodiputada del Partido Popular, Carmen Crespo, presidenta también de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Como ella, nadie es ajeno a la guerra de aranceles abierta por Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca. El sector primario puede convertirse en cabeza de turco de estas restricciones comerciales y la última disputa entre Europa y Estados Unidos atacaría directamente al sector del vino. Ante esto, la eurodiputada lo tiene claro. Ni bourbon ni vino. Que nos dejen fuera al sector agroalimentario, que lleva muchos años penando por las circunstancias comerciales que estamos pagando la situación de otros sectores como el acero, como el aluminio, que no tenemos nada que ver. Así, para frenar posibles aranceles, apela a la diplomacia proactiva de la Unión Europea, pero también del Gobierno de España. Pero si no nos hemos vuelto locos el mundo con los aranceles, esto no beneficia a nadie. Una respuesta a la política arancelaria estadounidense está siendo los acuerdos comerciales entre otros países. A finales del pasado año se firmó el de la Comisión Europea con el Mercosur, una alianza que Carmen Crespo ve con buenos ojos. ¿Es beneficioso para Europa? Europa no puede ser un convidado de piedra sin acuerdos comerciales globales. Está China, está Estados Unidos y nosotros no podemos ser un museo al aire libre sin competitividad, sin productividad. Tenemos que garantizarnos la soberanía alimentaria y tenemos que ser comercialmente activos. Sin embargo, hay un sector que podría salir perdiendo en este acuerdo, el sector primario, que ya ha mostrado su descontento en las calles. Por eso ve necesario que se desarrollen cláusulas de salvaguarda e instrumentos que preserven la actividad de los productores europeos, como la creación de la ya anunciada Oficina de Control de Importaciones. El gigante agroalimentario americano, ellos lo ven así, viene y quieren coger mercado, pero nos tienen que coger fuertes y amparando a nosotros, a nuestros propios agricultores y ganaderos. Para la miembro del PP europeo, otras medidas pueden ser la eliminación de aranceles a productos exportados como el aceite de oliva, frenar la entrada de carnes hormonadas o productos tratados con fitosanitarios no permitidos en la Unión Europea y favorecer el etiquetado europeo de calidad. Lo que tenemos que pedir es un buen acuerdo donde sean ecuánimes con el sector agrario y ganadero y que además sigan creciendo en esos controles, en esa reciprocidad y en esa capacidad que tenemos de poner stop si nos está afectando. Aquí no puede entrar todo lo que quiera y echar un sector abajo y quedarnos con los brazos cruzados. Y para ello aboga por alcanzar más acuerdos como el de Marruecos, que se está complicando por la negociación con el tomate y el cupo de importación, para lo que ha pedido más control fronterizo y refuerzos en los puntos de inspección. Y si hablamos de fronteras, hablamos también de aguas. Carmen Crespo entró a presidir la Comisión de Pesca en julio de 2024 y así recuerda su reacción al ver la restrictiva propuesta inicial acordada en 2019 para la actividad pesquera. No me lo podía explicar. No me lo podía explicar. ¿Cómo tú reduces a 27 días en el Mediterráneo esa capacidad pesquera? En efecto, rechaza que el arrastre sea una técnica perjudicial para los caladeros, como piensan otros partidos políticos europeos. Este es un tema que como andaluza y almeriense le toca de cerca y así lo defiende. Esto es como el que siembra. Si hay un fondo pesquero que tiene arrecifes de coral, que tiene posidonia, desde luego allí no se puede tocar. Por supuesto que no. Pero donde no y hay fango, si tú remueves el fango, tienes la capacidad de crear. Porque además están allí las gambas, es decir, hay capacidad, se renueva, se regenera. Y esto no lo ven, porque ya han demonizado la palabra arrastre
Y ese es el gran problema. La eurodiputada celebra que Europa se haya abierto a introducir medidas compensatorias y poder elevar a 143 los días de faena en el mar, y urge a España a contribuir a la financiación de esas medidas y reforzar el papel de la pesca dentro del ministerio que dirige Luis Planas. Y el Mediterráneo es una tierra fundamental para la pesca, de pequeños pescadores, de zonas de pequeñas lonjas, de pequeños pueblos. No se puede poner uno de perfil siempre. Por otro lado, Europa también se encuentra inmersa en un debate sobre la sequía. Los cada vez más largos episodios sin lluvias afectan directamente al sector agroalimentario. En este aspecto, pide que Europa no se limite a las restricciones y apueste por la creación de infraestructuras para generar más agua. Yo estoy de acuerdo con las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, restauración de ríos y tal, pero también, no en las grises, en las infraestructuras tecnológicas del futuro. Si una industria, si la tecnifica, va mejor, ¿por qué para el agua, si la tecnifica, va a ser gris? No, gris en la mente de algunas personas. En un escenario de incertidumbre con los conflictos internacionales de Ucrania y Gaza que están llevando a muchos países a aumentar el gasto en defensa, Carmen Crespo aboga por crear un marco financiero sólido con el que blindar también al sector primario a nivel europeo, garantizando las ayudas a la alimentación y al agua. Si esto no es así, habremos fallado al sector primario, porque ahora mismo, si tenemos que estar defendiéndonos y hay que tener seguridad, la mayor seguridad que existe, además de la defensa, es la seguridad alimentaria. Dentro de esas ayudas ha destacado la Política Agraria Común, la PAC, y se ha detenido en el relevo generacional. Uno de los primeros problemas que se encuentran los jóvenes para incorporarse al campo es la adquisición de tierras. Pero ¿cuál podría ser la solución? Tiene que haber una ventaja para las personas mayores que se jubilan de la actividad agraria y los jóvenes que quieren entrar. Por tanto, nadie tiene que perder y estamos buscando una fórmula. Esa es la mejor forma de que entren los jóvenes agricultores. Como ha explicado, esta fórmula ya existía en España y se abandonó, pero cree que es el momento de volver a ponerla sobre la mesa para proteger al sector y asegurarnos supervivencia como uno de los principales motores económicos. El silo. Llegamos ya al final del episodio y como en cada entrega lo hacemos con el silo, un espacio en el que tendrán cabida desde anécdotas y refranes a curiosidades varias sobre una actividad, la agroalimentaria, que moldea también la cultura y modos de vida en España. En esta ocasión nos detenemos en la declaración de la apicultura en España como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Pretende contribuir a proteger esta actividad, que se enfrenta a múltiples riesgos y amenazas derivadas del cambio climático, de los plaguicidas y de la competencia en un mercado globalizado, entre otras cuestiones. Con ello, además, quiere salvaguardar el marco de festividades, creencias, valores, oficios y actividades, formas de vida y de gobernanza de los recursos territoriales, en definitiva, que se han desarrollado en torno a esta práctica productiva. Y es que el sector apícola tiene una gran relevancia en España, donde hay más de 2,8 millones de colmenas con una producción final que superó las 27.000 toneladas en 2023, según los últimos datos facilitados por el Gobierno. Esto nos hace ver que su cuidado y protección, que se verán reforzados con esta declaración, se hacen más que necesarios. Con esta buena noticia llegamos al final de este primer episodio de EP Agro. Soy Alarilla Ruiz. Y yo, Ana López, con el apoyo de Jorge Marín de EOB Productora. Hasta el próximo episodio. Puedes consultar toda la información sobre estas noticias en la descripción de este capítulo y a través de nuestra web europapress.es. Encontrarás un enlace para suscribirte a este podcast a través de tu aplicación preferida en europapress.es/podcast, donde también encontrarás el resto de programas de nuestro catálogo sonoro.